10 curiosidades cortas sobre la Fundación SCP Parte 1. 1. La Fundación SCP fue creada el 19 de julio de 2008. 2. Hay más de 6.000 SCP. 3. La Fundación SCP es ficticia. 4. Hay muchos juegos sobre la Fundación SCP, pero los más conocidos son SCP Containment Breach, SCP-3008 y SCP Secret Laboratory. 5. En la Fundación SCP no todo es serio, ya que en su página hay listas de humor, como los SCP humorísticos, y cosas que no puede hacer el Dr. Bright entre muchos otros. 6. Las clasificaciones más comunes son, seguro, Euclid y Keter. 7. Las clasificaciones más raras son Taumiel, Apollón, Neutralizado, Archón, Esotérico y Explicado. 8. SCP significa Secure. Contain. Protect. Traducido al español: seguridad. Contención. Protección. Seguridad. Para evitar que las anomalías caigan en malas manos. Contención. Para que los efectos de las anomalías no crezcan en el mundo. Protección. A la humanidad de las anomalías, y a las anomalías de la humanidad. 9. Hay una teoría que dice que la Fundación SCP sí existe en nuestro universo, pero nos hace creer que es ficticia. 10. El SCP más conocido es SCP-173. Este SCP fue el primer SCP que hubo en la Fundación y es tan icónico sobre todo por el principio del juego SCP Containment Breach.